Suspenden clases en 2 municipios de Suchitepeques por casos sospechosos de Guillain-Barré. Un equipo médico continúa investigando alimentos y ríos en esa área. Investigación médica por brote de casos sospechosos de Guillain-Barré sigue centrándose en ríos y alimentos. Huehuetenango, San Bernardino y Samayac en averiguaciones. Se acaban los viajes a Europa y congelan activos en ese continente a la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios. Estas medidas son una sanción de la Unión Europea. De la tarde finaliza la semana, pero las noticias no se detienen. Soy Rocío Lazo y como siempre es un verdadero gusto poder acompañarles y darles a conocer las noticias más importantes. El Ministerio de Salud tiene previsto brindar una conferencia de prensa esta tarde para dar más detalles respecto a los estudios que se han realizado respecto a casos detectados de la enfermedad neurológica aguda relacionada con Guillain-Barré. Andrea Domínguez nos da los detalles. Andrea, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué te han dicho? Un gusto saludarte, Rocío, a ti y a todos nuestros televidentes. Y es que se tiene previsto que a las 14 horas por parte del Ministerio de Salud y Asistencia Social se lleve a cabo una conferencia de prensa para dar una actualización respecto a la situación que está ocurriendo específicamente en estos departamentos. Para ser más exactos, esto sería en los departamentos de Escuintla, Suchitepeques, Quetzaltenango y Retaluleu, donde ya se ha emitido una alerta epidemiológica y poblacional ante el incremento inusual de casos que se están registrando relacionados en este caso con la debilidad y pérdida de la fuerza de los músculos en pies, piernas, brazos y cara, y sobre todo que ya según ha confirmado el mismo Ministerio de Salud deja a 2 personas fallecidas hasta este 1 de febrero con datos que corresponden al cierre del 31 de enero respecto a el área epidemiológica del Ministerio de Salud. Se confirmaban ya al menos 49 casos de esta enfermedad que hay que recordar está relacionada, según lo han indicado las autoridades, al síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, hasta este punto, según lo que han indicado las autoridades del Ministerio de Salud, es que están recomendando en este caso, a todos aquellos municipios y departamentos donde se ha emitido dicha alerta, la suspensión de eventos que puedan desarrollarse o puedan tener a varias personas participando ante la situación que en este momento se vive. Según han indicado también, si bien este no es un contagio que se pueda dar de persona a persona, ya que la enfermedad neurológica aguda lo que ataca es la espina medular. En este caso, esta se desencadena, o la médula ósea, en esta se desencadena luego de haber padecido alguna infección viral o infecciosa. Es respecto de 15 días después de que se haya padecido la misma que se estarían reportando estos síntomas. Sin embargo, hasta este momento sí se ha señalado que la mayoría de las personas que han sido ya confirmadas con esta enfermedad habrían sufrido días antes una infección intestinal o estomacal, según lo han indicado, y esto sería parte de lo que las autoridades están en este momento realizando los análisis y los estudios desde el Laboratorio Nacional de Salud. También hay que destacar que hasta este momento, según lo han indicado las autoridades, 40 casos son procedentes de Suchitepeques, 5 de Retaluleu, 2 de Huehuetenango y 2 de Quetzaltenango. Dentro de las personas que se han confirmado ya que lamentablemente han fallecido a consecuencia de la enfermedad neurológica aguda relacionada con el Guillain-Barré, se trata de un hombre de 43 años y una mujer de 20 años quienes ingresaron al Hospital Regional de Quetzaltenango. Y además se tiene en evaluación también otros casos y otras muertes que aún están por ser confirmadas por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Sin embargo, con las acciones del equipo multidisciplinario que se encuentra realizando la recolección y análisis de datos, principalmente en Cuyotenango, Mazatenango, Suchitepeques, también han asegurado que las muestras ya han sido enviadas hacia el Laboratorio Nacional de Salud y se
cuenta con el apoyo de personal de OPS y la CDC de Estados Unidos para lograr determinar qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, sí han hecho a la población diversas recomendaciones. Dentro de ellos están pidiendo que se pueda consumir agua de forma segura. ¿Cuál es esta? Realizar la filtración, que sea hervida o clorada, para evitar que su consumo sea directamente de la llave o de los pozos donde ésta se pueda estar adquiriendo. También se está pidiendo el tener prevención con la manipulación de los alimentos, específicamente con aquellos que sean aves de corral, peces o incluso aquellas carnes que provengan de animales como los bovinos. Esto debido a que aún están tratando de poder determinar cuáles son las causas que están generando dicha enfermedad neurológica aguda. Pero esta información y los detalles que las autoridades podrían estar ya determinando luego de los estudios que se han realizado a lo largo de estos días, pues hay que destacar que el primer caso fue detectado por el ICS de Suchitepeques el pasado 12 de diciembre de 2023 hasta la fecha, y el equipo que se ha enviado específicamente a Suchitepeques lleva aproximadamente 5 días en el lugar. Estos datos estarían siendo ya recopilados por las autoridades y se prevé que en esta conferencia de prensa a las 14 horas se puedan estar ampliando mucho más los detalles, o por lo menos tener ya alguna hipótesis de qué está generando dichos contagios. Esto es parte, Rocío, de lo que en este momento han indicado las autoridades del Ministerio de Salud. Sin embargo, hay que destacar que nuevamente las infecciones gastrointestinales virales serían las que en este momento se habrían detectado como algo común dentro de la mayoría de los pacientes que lo han sufrido. Y según el Ministerio de Salud, sería entre el 2 y 3% de los casos que hasta este momento han sido detectados que han sido mortales. Es decir, son 49 casos en total, 2 fallecidos. Esto es parte, Rocío, de lo que en este momento tengo. No sé si tienes alguna pregunta en estudios. Andrea, muchísimas gracias por tu reporte. Así es, se ha dado a conocer hasta cuándo podría mantenerse la suspensión de clases. En este momento las autoridades del Ministerio de Educación están también a la espera de qué es lo que pueda indicar el Ministerio de Salud, considerando que la alerta epidemiológica y poblacional se emite desde la cartera, y esta recomendación va hacia los colegios, que en este momento son los que ya han retornado a clases presenciales, pues recordemos que el sector público estaría regresando entre el 14 y 15 de febrero. El retorno a las aulas dependerá de la alerta que continúe por parte de las autoridades, e incluso se está a la espera también de qué ocurrirá con el carnaval de Mazatenango, pues ante la recomendación emitida por el Ministerio de Salud, este debería estarse cancelando ante las aglomeraciones que pudiesen estarse registrando en el mismo, considerando que hasta este momento la principal sospecha puede derivarse de la manipulación de alimentos o incluso que pueda estar vinculada a el tema de agua contaminada. Sin embargo, esto es algo que deben de decidir el CODEDE de aquel lugar, ya que el Ministerio de Salud no puede obligar a las autoridades a cancelar dicho evento como tal. Respecto a las clases, el Ministerio de Educación ha indicado que estará esperando lo que Salud diga, principalmente porque si bien Salud reitera que el contagio no se realiza de persona a persona, el hecho de no saber en este momento qué es lo que está desencadenando estas enfermedades previas a padecer el síndrome relacionado al Guillain-Barré es lo que ha llevado a que se realice dicha suspensión de clases. Es decir, puede que el contaminante se encuentre presente en el agua o en los alimentos, y es por ello que se ha llevado a realizar dicha prevención para evitar que los niños puedan estar en contacto con cualquiera de estos dos factores. Esto es lo que hasta el momento sabemos, Rocío, y cuánto tiempo pueda durar esta suspensión de clases, principalmente en Mazatenango y Cuyotenango, Suchitepeques, es donde se ha emitido en este momento la misma, dependerá de lo que vayan recopilando las autoridades del Ministerio de Salud y lo que vaya señalando también el área de epidemiología. Con esta información yo retorno contigo a estudios con imágenes de Oscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez.
Andrea, muchísimas gracias. Estaremos al tanto de las noticias que tengas para nosotros. Aprovechar para contarte que el Ministerio de Salud ha declarado alerta epidemiológica y poblacional en los departamentos de Suchitepeques, Escuintla, Coatepeque, en Quetzaltenango y Retaluleu, recomendando la suspensión de todos los eventos masivos por el registro de pacientes con diversos síntomas como debilidad muscular y falta de sensibilidad en pies, piernas, brazos y cara. Cabe mencionar que aunque se ha evidenciado que la transmisión no es de persona a persona, la investigación científica recabada al momento requiere de un análisis más amplio para identificar aquellos agentes bacterianos o virales que podrían causar infecciones previas que puedan desencadenar en esta enfermedad autoinmune. Salud recomienda la suspensión de eventos masivos en los lugares donde se ha declarado la alerta poblacional hasta concluir con la investigación. Las clases presenciales se suspenden este viernes 2 de febrero en los municipios de Cuyotenango y Mazatenango, en Suchitepeques, por orden de la ministra de Educación, Anabela Giraca, debido a la recomendación del ministro de Salud, Óscar Cordón, por los casos sospechosos del síndrome de Guillain-Barré. El brote de enfermedad neurológica aguda con sospechas del síndrome de Guillain-Barré se detectan en Cuyotenango, San Bernardino y Samayac. Las autoridades del Ministerio de Educación detallaron que la medida se mantiene de forma indefinida y se hace la salvedad que semanalmente se monitoreará la situación epidemiológica en los municipios afectados. El brote de casos sospechosos de Guillain-Barré mantienen en alerta a la población de Cuyotenango. Esta enfermedad autoinmune ha alterado la cotidianidad y se teme un incremento de casos. Las investigaciones se basan en contaminación en alimentos. Marvin Tunche se encuentra en Cuyotenango y nos informa sobre algunas medidas que han tomado las autoridades. Cuéntanos. Compañeros, buenas tardes, gracias por el cambio. En efecto, me encuentro ubicado en el municipio de Cuyotenango, Suchitepeques, en donde se ha reportado la mayor cantidad de casos de la enfermedad neuronal aguda. Y precisamente en este municipio es donde el Ministerio de Salud Pública, a través de un equipo de respuesta rápida, ha iniciado a realizar el trabajo de verificación en los expendios de comida, y también se estará realizando un barrido general en el mercado para verificar las ventas de carne y ventas de alimento, con el objetivo de determinar cuál es la causa o el origen del brote de esta enfermedad. La verdad es que hay muchas especulaciones, ¿verdad?, sobre el virus, y la gente en realidad no sabe, escucha, oye un montón de, según las noticias, ¿verdad? Otras gentes aquí se han inventado que el pollo, que el agua, que eso, que el otro, pero exactamente nadie sabe. Y la gente anda igual que nosotros, ¿verdad?, preocupados, porque nosotros también estamos preocupados, ¿verdad? ¿A quién no le va a preocupar esta situación? ¿Ya vino el Ministerio de Salud a hacer la verificación con ustedes? Sí, vino una inspección y verificación de documentos, ¿verdad?, licencias sanitarias, tarjetas de salud, todos. Sí, ya pasó por acá. ¿Conoce usted alguna persona que se haya enfermado de esto? Pues aquí en el pueblo, la señora que se murió, que era la reina de los Juegos Florales, y hay otras personas que sí son del pueblo, que las conocemos, que se han enfermado, que están en recuperación, que gracias a Dios han salido, dicen, ya están en su casa, pero preocupa que no hay más. Importante comentarles que luego de la alarma epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación decidió suspender las clases presenciales para los municipios de Cuyotenango y Mazatenango, por lo cual se estarán trasladando de forma temporal a la modalidad a distancia para evitar que los niños pierdan el tiempo de clase. Las acciones inmediatas. Primero, que el señor gobernador activó el COE el día de ayer y la alerta roja para el departamento. Y como Ministerio de Educación, ya en coordinación y con visto bueno y con indicaciones de las autoridades superiores, por supuesto, tengo la instrucción de que inmediatamente se emita un comunicado para que se suspendan clases únicamente en Cuyotenango y en el casco urbano de Mazatenango. Eso es a partir del día de hoy, ya franja de supervisión, los supervisores ya instruyeron a los directores para que de forma inmediata se coordinen acciones en cuanto a que se continúe con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a distancia. Como lo hemos trabajado, gracias a Dios tenemos ya esa experiencia, pero sí se va a trabajar
solamente en Cuyotenango y en Mazatenango, suspensión en cooperativas y en lo privado. En el caso de lo oficial, hasta nueva instrucción, porque por el momento lo inmediato es eso, pero en cuanto al inicio del ciclo escolar en el sector oficial, sí, vamos a esperar las instrucciones, pero si eso continúa como hasta el momento, en seguimiento a una instrucción, pues se tiene que también realizar una acción de esta, ¿verdad? Pero por el momento solamente Mazatenango, Casco Urbano y Cuyotenango. Se suspenden inmediatamente las clases. Por fin comentarles que la Feria del Carnaval de Mazatenango continúa en pie, sin embargo, el Ministerio de Salud ha admitido algunas restricciones y precisamente se estará realizando un barrido por todas las ventas de alimentos y expendio de comidas para evitar que aumenten los casos de esta enfermedad neurológica. Hasta aquí mi reporte con esta información. Nosotros regresamos al estudio. Para Noticiero Guatevisión reporta Marvin Tunches. Quedan 2 noches para las elecciones presidenciales en El Salvador y el equipo periodístico de Guatevisión y Prensa Libre que viajó al país vecino para informarnos sobre el proceso nos explica qué está en juego en estas elecciones. Nos enlazamos con nuestro compañero Carlos Kessler en este momento. Carlos, buenas tardes. Cuéntanos cómo se vive el ambiente por allá. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Sí, te saludamos aquí desde nuestro segundo día de cobertura periodística en San Salvador, El Salvador. Y detrás de mí está la Biblioteca Nacional de El Salvador. Le voy a pedir a mi compañero Byron Baiza que nos muestre los detalles de esta obra que ha dado mucho de qué hablar, especialmente desde que fue inaugurada por el gobierno de Nayib Bukele. Como puedes observar, Rocío, es bastante moderna. De hecho, el régimen de Bukele la promociona como la biblioteca más moderna de América Latina y la más grande de Centroamérica. Fue construida con el apoyo de la cooperación china, pero estamos aquí, Rocío, y es bastante interesante porque esta obra le ha ganado bastantes aplausos a Bukele por su gestión para poder abrirla, y eso contrasta con la evaluación que los activistas de derechos humanos y los defensores de sistemas democráticos hacen acerca de la administración de Bukele durante estos años en los que ha estado al frente del gobierno de nuestro país vecino. Y es que para ellos este domingo en las elecciones lo que en realidad se juega es la continuidad de un régimen que ha mostrado tintes de autoritarismo y que ha cometido varias violaciones de los derechos humanos de la población salvadoreña, especialmente de las personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción que Bukele pues ha ordenado desde 2022 para poner a andar su plan de seguridad y capturar a los pandilleros. Según los registros de estas organizaciones, desde 2022 ha habido al menos 70,000 detenciones de personas, muchas de ellas presuntos pandilleros, pero dentro de ese total ha habido al menos 5,000 detenciones que han sido denunciadas como arbitrarias y que por supuesto han tenido un impacto en las familias salvadoreñas que pues han tenido que ser separadas y muchas veces, según estas organizaciones, sin pruebas de que uno de estos familiares o personas haya estado involucradas en las pandillas. Vamos a escuchar un análisis que hace un activista de derechos humanos de la ONG Cristo Sal, que ha estado monitoreando bastante este tema en El Salvador y que pudimos visitar durante la mañana de este viernes. Escuchemos. El riesgo de estos tipos de gobiernos que centralizan el poder y ejercen autoritarismo es que quieran seguir en el poder sin seguir un modelo democrático. Ese es el riesgo y sobre todo el que se degrade a la represión contra la población que protesta, ¿verdad? Porque ahorita quizás no se ha visto tan generalizado porque tiene apoyo popular, pero siempre va a haber un desgaste en la medida que no logra satisfacer los problemas de la población. Ahora, Rocío, nosotros estamos en este momento del otro lado de la biblioteca. Esta es la Plaza Gerardo Barrios, que es el equivalente a la Plaza de la Constitución en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. De este lado está el Palacio Nacional de El Salvador, de este lado la Catedral Metropolitana, y hace unos momentos estuvimos conversando con los salvadoreños que se pasean por aquí a esta hora del viernes para conocer precisamente si ellos comparten la opinión de estos activistas y especialistas en derechos humanos acerca de lo que se juega en los comicios de este domingo
domingo y cómo este evento electoral puede definir el rumbo y el futuro de El Salvador. Según los entrevistados con los que pudimos conversar, pues estas detenciones arbitrarias sí han ocurrido, lo reconocen efectivamente, pero para ellos es una medida pues hasta cierto punto necesaria para garantizar la seguridad pública e incluso algunos de ellos justifican estas detenciones. Escuchemos a dos personas, una precisamente es una señora que ha notado la diferencia en la gestión de la seguridad de Bukele y la otra es un migrante que desde hace 30 años vive en Canadá, en Toronto para ser específicos, pero que este fin de semana regresó a El Salvador, a su ciudad natal para emitir su voto por Bukele. Escuchemos. Para cada cosa tenemos que tener un sacrificio, nada es perfecto en la vida y pues siempre lastimosamente van a haber altos y bajos, pero que sea por un buen cambio, ya que en aquellos tiempos que estuvimos en El Salvador tuvimos muchísimas cosas que perdimos más. Bueno, Rocío, estas son las opiniones de los salvadoreños sobre este tema, estas consideraciones que hacen los especialistas en derechos humanos de que el gobierno de Bukele representa un auge del autoritarismo en El Salvador. Ahora, yo desde ayer en nuestros contactos en vivo para Noticiero Guatevisión les he venido contando que todos aquí en El Salvador, o al menos la gran mayoría, me atrevería a decir el 70%, esperan que Bukele sea reelecto este domingo. Y de hecho, aquí te puedo mostrar, Rocío, una imagen que lo muestra. Vemos este Palacio Nacional y enfrente ya está siendo montada una estructura de metal y de hierro que según los trabajadores que la están armando va a servir como el escenario que Bukele utilizará el domingo para celebrar su reelección como presidente de El Salvador. Como ves, Rocío, las elecciones ni siquiera han ocurrido y ya están empezando los preparativos para celebrar a Bukele. Entonces, eso es un gran indicador de lo que podemos esperar que ocurra el domingo. No han votado los salvadoreños, pero aquí ya están los preparativos para celebrar la victoria de Bukele. Aquí podemos ver la estructura que nos está mostrando mi compañero Byron Weiss. Así que, Rocío, ese es el ambiente que se vive en este momento en El Salvador. Carlos, muchísimas gracias. Sin duda alguna, Nayib Bukele lidera la intención de voto. Me gustaría también que pudiéramos hablar un poco acerca de sus contrincantes. En el caso de Joel Sánchez del Partido Arena, ¿es realmente abismal la diferencia? ¿Qué te han dicho los salvadoreños? Rocío, tuve un poco de interferencias con el audio. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, Carlos, quisiéramos también que nos hablaras un poco más acerca de los contrincantes de Nayib Bukele. ¿Es realmente abismal la diferencia, por ejemplo, con Joel Sánchez del Partido Arena? Adelante. Sí, Rocío, la diferencia es completamente distinta. Nayib Bukele está muy por encima del resto de sus candidatos y de hecho estas mismas organizaciones han señalado que Bukele ha entrado a estas elecciones con un amplio margen de ventaja, sobre todo en las reglas electorales. Hablamos de la propia ley. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa, que en su mayoría es controlada por el partido oficialista, Nuevas Ideas, pues hace unos meses cambió las reglas electorales y redistribuyó la cantidad de municipios en los cuales los salvadoreños votan y también redujo la cantidad de asientos en la Asamblea Legislativa y esto, según analistas, beneficia al partido oficial. Entonces, esa es solo una de las ventajas pues que está colocando a Bukele por encima de sus competidores. Y también ayer contábamos en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión que aquí en San Salvador al menos casi no hay propaganda. Hablamos de la propaganda tradicional, de afiches, de carteles que se colocan en las vías públicas y esto ocurre aquí en El Salvador especialmente porque los partidos de oposición, hablamos de Arena y FMLN, han denunciado que no han recibido la deuda pública que precisamente sirve para financiar la propaganda de los partidos. Aquí la deuda pública no la entrega el Tribunal Supremo Electoral, sino el Ministerio de Hacienda. Entonces, ha habido denuncias de que no han recibido esos fondos. Y por otra parte, el partido Nuevas Ideas, pues tampoco ha gastado mucho en propaganda y esto, según el análisis de los especialistas, es porque simplemente no la necesita. Como son el gobierno actual, pues las acciones que pueden implementar a nivel estatal como gobierno pueden servir también como propaganda, esto a criterio de los especialistas. Entonces sí, hay una diferencia muy grande entre cómo Bukele está pues encantando el corazón y el voto de los salvadoreños y cómo los otros candidatos lo están haciendo, que hasta el momento parece que no lo van a conseguir. Ya veremos qué dicen las urnas el domingo en la noche. Carlos, y de hecho en la cima de popularidad se describe como el dictador cool que salvó al país de las pandillas y que pareciera que ya tiene asegurada su reelección, en especial ahora que nos muestras estas imágenes y nos cuentas
estas anécdotas. Así que muchísimas gracias. Veremos qué pasa el domingo. Estaremos al tanto para poderle llevar a usted las noticias más importantes acerca de los comicios en El Salvador. Vamos a una pausa. Volvemos. La fiscal general Consuelo Porras suma una sanción más y se le prohíbe su ingreso a Europa. Al regresar le contamos más acerca de este revés para la jefa del Ministerio Público. Estamos de vuelta con las noticias. Por medio de un comunicado, la Unión Europea anunció sanciones contra funcionarios guatemaltecos, entre ellos la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, agentes fiscales y el juez Freddy Orellana. Elmer Vargas nos cuenta todo lo relacionado a estas sanciones dictadas. Elmer, vamos contigo. Rocío, buenas tardes, es un gusto saludarte en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Así es, esta mañana por medio de un comunicado se dio a conocer que el Consejo de la Unión Europea ha sancionado a 5 funcionarios guatemaltecos. Se trata específicamente de la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, así también como el secretario general Ángel Pineda, también al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, Rafael Curruchiche, y a la agente fiscal Eugenia Morales. Así también la quinta persona es el juez Freddy Orellana. De acuerdo al comunicado que textualmente indica, es que el Consejo señala a estas 5 personas por socavar la democracia y el Estado de Derecho o la transferencia pacífica del poder. Era parte de lo que se podía observar en este comunicado, así también como dentro del mismo se leía que los perseguidos son responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala. Es lo que se puede leer en este comunicado, que ha causado gran revuelo dentro de la opinión pública de nuestro país, así también como reacciones de diferentes sectores. Esta es la información que se ha dado a conocer respecto a la sanción contra estos 5 funcionarios guatemaltecos. Dentro de estas mismas sanciones se da a conocer de que ellos no pueden ingresar a ninguno de los países que forman parte de la Unión Europea. Nosotros seguimos al pendiente de que se nos pueda dar, o en este caso saber cuál es la reacción por parte de la fiscal, así también como de los funcionarios sobre este tema. La invitación está para que usted pueda estar en sintonía en las siguientes emisiones de las 18 y 21 horas, donde estaremos ampliando más detalles al respecto y también podremos conocer si existe una reacción por parte de la fiscal o de la institución en general. Esta es la información que tenemos desde la sede del Ministerio Público. Yo retorno a los estudios con imágenes de Carlos Hernández, reportó Elmer Vargas. Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio Público calificó de señalamientos de espurios, maliciosos y antidemocráticas las sanciones propiciadas por el Consejo Europeo. De acuerdo con el comunicado, el Consejo Europeo denota profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco y que esto atenta contra el Estado de Derecho y la independencia que la ley otorga al ente investigador. En el comunicado se lee que las sanciones son un ataque sistemático que busca intimidar y coaccionar a funcionarios del Ministerio Público y suponen una grave amenaza contra el régimen de legalidad y la democracia en Guatemala, y que existe un interés en obstaculizar la justicia y detener investigaciones en curso para beneficiar a determinados actores. El MP también hace referencia a que Guatemala, como país, es miembro del SICA, ratificó el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica y que se reserva las acciones legales, bien sea de forma unilateral o desde el espacio multilateral del SICA, que pudieran corresponder en contra de la Unión Europea. Para finalizar, el MP se refiere a que este tipo de sanciones son violatorias de los derechos humanos. Reiteró a la población guatemalteca y a la comunidad internacional que continúa fuerte y firme en sus investigaciones a fin de garantizar el estricto cumplimiento de la ley y la averiguación de la verdad. Iniciamos ahora con nuestro espacio de Guatereporta. En el kilómetro 200 de la Ruta del Pacífico se registró un incendio que requirió la presencia de los bomberos municipales departamentales, quienes trabajaron por más de 6 horas para apagar las llamas. Los bomberos necesitaron 10,000 galones de agua, mochilas contra incendios, entre otras herramientas. El mensaje de nuestro televidente da cuenta que los socorristas tuvieron el apoyo de vecinos del lugar y con ello evitaron que las llamas se salieran de control. Fue integrada la Comisión para la Recepción de Expedientes de Aspirantes a Gobernador de Escuintla, siendo conformada por representantes de sociedad civil. Carlos Paredes dio cobertura y nos brinda los detalles. Carlos, vamos contigo.
Saludos, Rocío, buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, este día, en la reunión del Consejo Departamental de Desarrollo, donde participan los 14 alcaldes de este departamento, así como representantes de sociedad civil, se integró la comisión que tendrá a cargo la recepción de documentación de aquellos escuintlecos que quieran participar al cargo de gobernador. El primer paso es la recepción de expedientes que iniciará el lunes 5 de febrero al viernes 9 de febrero de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Las personas que están interesadas en postularse al puesto pueden venir aquí en el Salón de Gobernación para poder presentar su expediente y pues acá se les recibirá, ¿verdad?, según los requerimientos emanados del Acuerdo Gubernativo 28-2024, que es algunas reformas al reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo, que emana específicamente el proceso para la propuesta de terna para candidatos a gobernador. Y según integrante de esta comisión, se estará teniendo específico cuidado en relación a la documentación que estarán presentando estos candidatos, ya que este es uno de los primeros filtros que tiene esta convocatoria. La comisión de recepción va a ser como el primer filtro, porque si no trae los documentos básicos requeridos por la ley, pues evidentemente no se acepta el expediente, ¿verdad? Más que tendrá el tema de los días fijados en la ley para completar y volverlo a meter. Y es que otra de las cosas que han indicado esta comisión a los escuintlecos es que tengan la confianza debida, ya que realizarán un trabajo profesional. Realmente cada uno de nosotros como representantes de este espacio que tenemos a bien ese compromiso y esa responsabilidad que sea, digamos, acorde a valores y principios y que pues todo se lleve con paz, ¿verdad?, con bien, porque realmente para nosotros es un gran compromiso el poder realizar este proceso. Esta comisión estará instalada en el Salón de Usos Múltiples de la Gobernación y la documentación iniciará a ser recibida el próximo lunes 5 de febrero. Desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Este viernes ha quedado integrada la comisión por miembros de sociedad civil de Huehuetenango para recibir durante la otra semana los expedientes de candidatos a integrar la terna para gobernador titular y suplente. En reunión extraordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo se abrió la posibilidad para que todas aquellas personas que cumplan con los requisitos puedan participar. Mike Castillo está en el lugar con los detalles. Mike, adelante. Conocimiento de la población. Hola, Rocío, muy buenas tardes. En efecto, se ha conformado ya la comisión por parte de integrantes de sociedad civil que tendrán a su cargo a partir del próximo lunes hasta el viernes a las 3 de la tarde de los diferentes expedientes de los candidatos que aspiran a ser gobernador departamental de Huehuetenango. Y según lo que se ha establecido en esta comisión, los sobres en donde se incluye toda la documentación que se debe llenar para poder aspirar a este cargo deben entregarse de forma sellada. Y será hasta la próxima semana en la siguiente fase de este proceso de elección cuando ya se conozca cada uno de los expedientes de los aspirantes. Este proceso permitiría abrir la posibilidad para que cualquier huehueteco pueda incluirse dentro del listado de personas que esperan puedan presentar su expediente. Del Consejo Departamental solo para la conformación de la comisión de recepción de los expedientes de los que van a postularse para el puesto de gobernador titular y suplente. Ese sería específicamente, digamos, el objetivo de esta reunión extraordinaria. Bueno, la comisión se estableció, como ustedes se dieron cuenta, pues se dio un tiempo específico para la conformación de esta comisión, ¿verdad? Creemos que no vamos a desgastarnos, digamos, en todo este proceso, ¿verdad? Sino más bien solo para la recepción, ¿verdad? El proceso que se está llevando a cabo aquí en este Consejo Departamental de Desarrollo incluirá la revisión minuciosa de los expedientes, además de una calificación a algunos aspectos que se consideran dentro de la ley y que también están contemplados en la convocatoria que se hizo por parte del presidente Bernardo Arévalo. Algunos funcionarios han expresado lo que se espera de este proceso. Que atienda
la gobernación departamental como debe hacerlo, ¿verdad? Ir eliminando la corrupción, atender a los 33 municipios por igual, ir viendo el desarrollo que debemos de ir llevando a cabo. Elegir gobernador de la lista de candidatos todavía sigue siendo un desafío para los representantes de sociedad civil que están acreditados en el Consejo Departamental de Desarrollo. Información que tengo a esta hora, con esto regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Manuel Castillo, Noticiero Guatevisión. Tras 2 meses de acciones legales que impedían su destitución, la exdiputada Alejandra Carrillo fue removida del cargo como directora del Instituto de la Víctima y en su lugar asumió este día la exparlamentaria de Semilla, Ligia Hernández. Henry Montenegro tiene los detalles. Vamos contigo a sala de redacción. Henry, ¿cómo estás? Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y bueno, este día se han dado algunos movimientos en una de las dependencias que ha acaparado la atención en las últimas semanas. Se trata del Instituto de la Víctima, en el cual se encontraba en el cargo desde hace varios años la exdiputada Alejandra Carrillo, quien ha sido removida del cargo y en su lugar ha asumido la exdiputada Ligia Hernández. Recordemos que este caso incluso llegó a las cortes del país, tomando en cuenta que un juzgado civil le había otorgado un amparo en favor de Carrillo con la intención de que el presidente de la República no pudiera removerla y pudiera seguir en el cargo al frente de este instituto creado aproximadamente en el 2019 por el Congreso de la República, y que en su momento se cuestionó si esto era un favor para que la exparlamentaria, quien dejaría en ese momento el Congreso de la República, pudiera tener un puesto en el gobierno de ese entonces del expresidente Jimmy Morales. De esa cuenta, hace algunos días la Corte de Constitucionalidad otorgó una apelación con la cual revocó el amparo que beneficiaba a Carrillo y por lo tanto se devolvieron las potestades al presidente de la República para poderla remover, y de esa cuenta este día se ha confirmado por parte de la presidencia el que ha asumido como nueva directora del Instituto de la Víctima la exparlamentaria Ligia Hernández. Pero ¿quién es Alejandra Carrillo? Para ponerlos en contexto, pues bueno, ella es esposa del actual diputado de la bancada Todos, Felipe Alejos, quien también recordemos que ha aparecido en listas de los Estados Unidos por diversas acciones, y de esa cuenta se ha hecho ya este movimiento en cuanto a este instituto que fue creado en su momento con fuente de financiamiento, y que también dentro de los principales aspectos que generaron críticas fue una reforma que se hizo a su ley orgánica, ya que anteriormente se establecía que era el Congreso de la República quien debía designar al director de esta dependencia. Sin embargo, se hizo una reforma con el cual se establecía que únicamente podía hacerlo el presidente de la República, pero con causa justificada, es decir, habiendo una sentencia en firme, como actualmente también es con el caso del fiscal general del Ministerio Público de turno. Pero eso es lo que ha ocurrido este día en cuanto a movimientos, el de la salida finalmente de la exdiputada Alejandra Carrillo al frente del Instituto de la Víctima, y en este caso ha asumido la también exparlamentaria Ligia Hernández. Con imágenes de Gabriel Molina para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Vamos a ver este momento con Andrea Domínguez, retomamos la comunicación, ella se encuentra en el Ministerio de Salud y nos tiene una actualización informativa. Andrea, vamos contigo. Así es, Rocío, ya estamos a la espera de que comience esta conferencia de prensa por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, en las cuales estarán presente la jefa del área de epidemiología del Ministerio de Salud, asimismo como el jefe de epidemiología de ELIX, esto con el objetivo de poder saber cuál es la actualización que se tiene respecto a esta enfermedad neurológica aguda que ya deja 49 casos en Guatemala y al menos 2 fallecidos confirmados, una persona masculina de 43 años y una mujer de 20. Sin embargo, esta conferencia de prensa se la estaremos transmitiendo en directo a través de nuestras plataformas digitales, tanto en Guatevisión y Prensa Libre en su Facebook como en YouTube, donde llevaremos los detalles de lo que acá se diga respecto a la alerta epidemiológica y poblacional emitida en al menos 4 departamentos, según lo ha indicado ya la cartera de salud, pero también qué estaría originando el mismo. Con esta información yo retorno contigo a estudios, invitándolos a que se conecten a nuestras redes sociales en breve para llevarles más detalles. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Punto final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Rocío Lazo y como todos los días es un verdadero gusto poder acompañarla y darle a conocer las noticias más importantes. Con estas imágenes nos despedimos. El fotoperiodista Carlos Hernández de Guatevisión nos expone el sitio arqueológico Huascatún en Petén, el cual se remonta al periodo preclásico y fue descubierto en 1937.